Mi hermana dejó plantado al novio el día de su boda, así que tuve que casarme con el hijo del jefe de la mafia para protegerme. Fingí ser sorda, él, de hecho, se burló de mí en mi cara. Vamos a llamarte la pequeña sordita. Sí, chasqueó la lengua y añadió con tono burlón, eres tan suave, por todas partes, como un gran malvavisco. Suspiré, qué suerte la mía, atrapada con esta joyita de hombre. Luego empeoró, decía barbaridades, creyendo que no podía oírlas. Cariño, suenas tan bien, apostaría que sonarías aún mejor si me esforzara un poco más. Le respondí con señas. Eres un idiota. Él estaba de buen humor y me preguntó qué significaba eso. Le mentí. Significa que eres increíble. Incluso aprendió lenguaje de señas por mí. Lástima que yo no lo sabía. Cuando regresó de un viaje, le saludé con señas. Regresó el idiota. Entonces vi cómo su expresión se oscurecía, y luego, poco a poco, sus labios se curvaron en una sonrisa. Idiota, significa que soy increíble. Allí estaba yo, parada en la enorme mansión de los Smith, hecha un manojo de nervios, reprimiendo las ganas de salir corriendo. No es que no pudiera, simplemente no me atrevía. La empresa de papá había quebrado y estábamos ahogados en deudas. La única salida era esta, una alianza matrimonial con los Smith. Los Smith eran mafiosos, aunque ahora decían estar reformados. Todos sabían que antes eran los reyes del bajo mundo. Normalmente, alguien del nivel de mi padre ni siquiera estaría en su radar, mucho menos pactar una boda con ellos, pero, por cosas del destino, papá le había salvado la vida al viejo Smith en el mar, cuando eran jóvenes, así que el matrimonio quedó sellado. Mi hermana, Daisy, debía casarse con él, pero cuando escuchó que el hijo del jefe era un mafioso, asesino, feo, bajito y que pesaba 1 tonelada, el día de la boda, mi querida hermana se fugó. Dejó una nota que decía: prefiero morir antes que casarme con ese gordo repugnante. Cuando la familia entera leyó la nota, no pude evitar soltar una carcajada. Solo imaginen a un gigante encima de la delgada Daisy. Era ridículo. Papá Robert se puso furioso cuando supo que Daisy había escapado. Apretó la nota con rabia. Envió gente a buscarla mientras maldecía como loco. En medio de su arrebato, se giró y me miró fijamente. Yo solo estaba ahí, viendo el espectáculo. Sentí un mal presentimiento. Yasmín, cariño, dijo con una sonrisa falsa mientras mi párpado derecho temblaba. Tu hermana ya no está, pero esta boda debe celebrarse. Mi párpado tembló aún más fuerte. Te casarás tú en su lugar. Lo supe, sabía que había gato encerrado. ¿Por qué de repente Robert era tan amable conmigo? Desde que mamá murió al darme a luz, él solía mirarme como si fuera una extraña. Solo le había visto sonreír así cuando miraba a Daisy. Lo entiendo, me culpa por la muerte de mamá. No es que me demostrara afecto, pero tampoco me dejó sin comida o ropa. Lo que Daisy tenía, yo también lo tenía, pero ahora me doy cuenta, su amor por Daisy tampoco era tan profundo. Miren cómo me lanzó al matadero en cuanto ella desapareció. Todavía no entiendo por qué, si tanto amaba a Daisy, quería casarla con ese supuesto monstruo humano, y ahora que Daisy se fugó, me toca a mí casarme con el gordo. No puedo evitar pensar que planearon esto juntos. Daisy es 3 años mayor que yo. Yo recién me gradué de la universidad. Mamá tuvo un parto muy difícil conmigo, logró darme a luz, pero murió en la sala de operaciones. Nací muy frágil, siempre enfermiza, nunca iba a fiestas, así que, fuera de la familia, casi nadie sabía que Robert tenía 2 hijas. Tomar el lugar de Daisy no levantaría sospechas. Miré a Robert. También se había hecho viejo, con canas en las sienes. Está bien, no me negué. No podía negarme. Pensé que quizá, al ser tan débil y enfermiza, los Smith se decepcionarían y me dejarían libre, o quizá el gordo me aplastaría en la noche de bodas. Suspiro, mi suerte es terrible. Tras cambiarme al vestido de novia, llegó la comitiva de los Smith, pero no era su hijo, solo el mayordomo. Eché un vistazo, nada de tipo gordo. Me relajé un poco. Parece que el heredero tampoco estaba entusiasmado con el matrimonio. Todo transcurrió sin incidentes, pero aún no había visto al famoso gordo, porque la boda fue súper tradicional, con velo rojo cubriéndome la cabeza. Pasé todo el rato mirando al suelo. Durante las reverencias, vi los zapatos del novio, quise mirar más, pero no me atreví. Después de la ceremonia, me llevaron a la mansión de los Smith. Cuando no oía a nadie cerca, por fin me quité el velo. El dormitorio era enorme, sencillo, con una gran cama cubierta por un edredón nupcial. Estaba todo tan silencioso,
que me dieron más ganas de escapar. Vi unos cacahuetes sobre la cama. Tomé uno con disimulo y me lo llevé a la boca. No había comido en todo el día, prefería morir de hambre antes que ser aplastada por el gordo, pero comer uno solo me abrió aún más el apetito. Justo cuando me iba a levantar, oí voces fuera de la habitación. La puerta no estaba cerrada, una voz masculina, rasposa y tranquila, dijo con naturalidad: intenta negociar una vez más, si no funciona, encárgate de ellos. ¿Encargarme? ¿De qué? Encargarse como. Mi corazón se me subió a la garganta. Este gordo era brutal. Muy bien, joven amo, entonces, saldré ahora. Hubo una pausa. Luego, de pronto, volvió a hablar. ¿Hay alguien en la habitación? Otra voz, más grave y experimentada, respondió: debería. Se oyeron pasos acercándose. Rápidamente me volví a poner el velo sobre la cabeza. En un instante, se me ocurrió una idea y me quité algo de las orejas. Todo quedó en silencio, solo podía sentir mi corazón latiendo como loco en el pecho, pum, 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 como si fuera a salirse. No sé cuánto tiempo pasó, pero justo cuando ya no podía soportarlo más y estaba a punto de quitarme el velo, apareció un par de zapatos de cuero frente a mí. Llevaba rato mirando el suelo. Un sonido muy débil y amortiguado llegó a mis oídos. Levántate. No me moví. Así es, estaba fingiendo ser sorda para protegerme, aunque tampoco tenía que fingir tanto. En realidad, si era sorda, tuve una fiebre muy alta una vez en la secundaria. Para cuando llegamos al hospital, ya estaba semiconsciente. Me dieron un medicamento, pero reaccionó mal con el tratamiento importado que solía tomar, lo que provocó una intoxicación medicamentosa y sordera. No estaba completamente sorda, pero solo podía oír sonidos muy débiles. Incluso los ruidos fuertes me sonaban como murmullos. Los sonidos suaves simplemente no existían para mí. Normalmente necesitaba audífonos para oír, pero justo ahora, me los había quitado y los había lanzado a un rincón. El príncipe repitió la orden. Aún así, no reaccioné. Entonces, de repente, alguien arrancó el velo de mi cabeza. Instintivamente levanté la vista, y me quedé atónita. El hombre frente a mí tenía cejas marcadas y ojos brillantes. Sus pestañas eran negras como plumas de cuervo, largas y definidas. Sus ojos parecían obsidiana pulida, párpados profundos, pómulos altos, nariz recta, labios delgados. Estaba frunciendo el ceño, mirándome con una expresión fría y cansada. Mi mente era un torbellino. No se suponía que este tipo era un gordo. ¿Quién era este? Medía más de 1,80 metros. Era delgado, obviamente musculoso incluso bajo la ropa, increíblemente guapo, con un aire de chico malo, más atractivo que un personaje de anime. No podía ser. Él era el heredero. Si Daisy lo supiera, se daría de cabezazos contra la pared hasta escupir sangre. Él seguía frunciendo el ceño. Sus labios se movieron. Fríos. No puedes hablar. Se te comió la lengua el gato. Vi que movía los labios, pero no logré entender lo que decía. A juzgar por su expresión, no era precisamente una charla amistosa. Me señalé la oreja y luego agité la mano. El hombre se detuvo por un segundo. Hubo un destello de sorpresa en sus ojos. Me observó un momento y, como si no terminara de creerme, sacó su móvil, subió el volumen al máximo y lo acercó a mi oído. Sí oí un sonido muy débil, pero también vi con el rabillo del ojo cómo subía el volumen. No me creía. Listo el tipo. Lo miré sin pestañear, sin reaccionar ante el sonido. Solo lo observé con una expresión de duda. El hombre pensó un momento y luego escribió en su móvil: soy Mac. Me sorprendió un poco que no me echara. Su nombre sonaba bien. Tomé el teléfono y escribí: Jasmine. Mac frunció el ceño al ver el nombre, luego escribió más palabras: sorda. No puedes oír ni hablar. Sentí que estaba siendo un poco grosero. Aunque no tenía pruebas, le escribí de vuelta: no oigo, pero sí puedo hablar. Mac levantó una ceja. Me miró de arriba abajo y escribió: tu familia no te consiguió audífonos. Mi corazón dio un vuelco. Fingí calma al responder: los tengo. Se cayeron durante la boda. No sé dónde están. Mac no pareció convencido. O tal vez sí. Tomó su móvil y entró al baño. Cuando salió, yo seguía sentada en la cama. Llevaba puesto un pijama, alto, delgado, especialmente las piernas. Se estaba secando el cabello con una toalla. Alzó la vista y me encontró observándolo. Nuestros ojos se cruzaron. Él alzó una ceja. Luego escribió algo en su móvil. Se acercó caminando con paso relajado y me mostró la pantalla. La noche es joven. Hora de consumar nuestro matrimonio. Hice un gesto con la mano. Tranquila. Mac frunció el ceño. Sin entender lo que hacía, tenía la garganta seca.
tragué saliva y dije, ropa, no había hablado mucho desde que perdí la audición. A veces pensaba que ya no podía hablar. Con audífonos, era más fácil. Sin ellos, dependía de los gestos. Mac me consiguió un camisón. Como no me sentía segura, me duché. Rápido, al salir del baño, me quedé de pie en la puerta, mirándolo con expectativa. No iba a ser aplastada por un gordo, pero tampoco estaba lista para que me atacara un hombre tan atractivo. Mac palmeó el espacio vacío en la cama. Me acerqué lentamente. Era nuestra noche de bodas. Al fin y al cabo, me metí bajo las sábanas, me acosté en orden y esperé a ser, bueno, ya saben, pero Mac solo me lanzó una mirada significativa. Luego, cada uno tomó un lado de la cama, sin molestarse el uno al otro, aún. Así, esa mirada suya me dejó intranquila. Sentí que tramaba algo. A mitad de la noche, Mac se incorporó de repente. Justo cuando me preguntaba qué hacía, lo oí murmurar mi nombre. Fuego. Estaba loco. Por suerte, siempre me cuesta dormir en camas nuevas. Así que no me había dormido del todo, si no, habría respondido sin pensar que este idiota es un manipulador. Fingí estar profundamente dormida y me di la vuelta. Me dio un susto de muerte. No me atreví a dormir profundamente en lo que quedaba de noche. A la mañana siguiente, desperté con unas enormes ojeras. Cuando Mac me vio, se sorprendió. Él, en cambio, había dormido como un rey. Se le notaba descansado y de buen humor. Durante los días siguientes, estuve en tensión constante porque Mac no dejaba de ponerme a prueba. Eso me quitó el apetito y el sueño. Por suerte, después de esa primera noche, ya no compartimos cama. Supuse que Mac tampoco estaba acostumbrado. A mí me venía de maravilla. Dormir sola era realmente cómodo. Cerraba la puerta con llave y ya no me preocupaba de que me atacara por sorpresa. Con el tiempo, me di cuenta de que Mac era algo cretino. Lo peor es que, sabiendo que no podía oír, me apodó abiertamente la sordita. Apreté los dientes y aguanté. Él sabía que con audífonos podía oír. Incluso se lo dije claramente, los necesito. No sé cuál era su maldito problema, pero nunca me los compró. Eso significaba que no me atrevía a usar los míos. Y lo más loco, sabiendo que no podía escuchar, igual hablaba conmigo. Aunque no le respondiera, podía pasarse horas hablando solo. Mordí mi dona con rabia, imaginando que era Mac. Ojalá pudiera morderlo hasta matarlo. No podía comprarme yo misma unos audífonos. Tenía que esperar a que Mac lo hiciera. Y si por accidente volvía a escuchar algo peligroso, la verdad, sin audífonos, me sentía más segura. Mac estaba ocupado todo el día, no sabía en qué, y no me atrevía a preguntarle. Así pasaron más de 4 semanas desde que nos casamos. Mi familia aún no encontraba a Daisy, pero en realidad, ¿qué podía hacer yo? Mac y yo ya teníamos el certificado de matrimonio. Aún me parecía increíble. Ni siquiera necesitas que estén presentes las dos personas para registrar el matrimonio legalmente, oficial, firmado, sellado. Aún así, desde que escuché aquella conversación en nuestra noche de bodas, siempre le tuve miedo a Mac. Tenía miedo de que si algún día lo molestaba, él se encargara de mí. No te dejes engañar por su actitud casual y desinteresada. Cuando Mac se ponía serio, tenía la mirada de alguien capaz de matar sin pestañear. Por suerte, últimamente no estaba mucho en casa, así que pude relajarme un poco. Incluso noté que casi no me había enfermado en todo el mes. Sospechaba que Mac me traía buena suerte. Aún era algo frágil. Claro, no podía estar expuesta al viento mucho tiempo. Ese día, Mac no estaba en casa. Después de que se fue la señora de limpieza, esperé un poco más. Cuando estuve completamente segura de que Mac no volvería esa noche, me sentí eufórica. Nadie puede entender ese sentimiento. Los padres de Mac estaban fuera del país, así que no había suegra con la que lidiar. Mi vida era tan tranquila como podía ser. Leí un rato en la cama, luego decidí ducharme antes de dormir. Justo cuando me estaba enjabonando con gel de baño, escuché que se abría la puerta del baño. El corazón se me subió a la garganta. La mansión Smith tenía el mejor sistema de seguridad. Esa era la villa privada de Mac. Nadie podía entrar así como así. Aparte de Mac y yo, solo venían unas pocas empleadas al día, y por la noche, ya se habían ido todas. Incluso si alguna regresara, siempre avisaban y no empujaban la puerta sin decir nada. Ni siquiera tuve que pensarlo, sabía perfectamente quién era. El vidrio de la ducha no era reflectante, así que no podía fingir que lo había visto. El único espejo estaba detrás de mí, y yo miraba hacia el otro lado. No podía ver nada. Estar completamente desnuda frente a Mac. Dios, quería estrellarme la cabeza contra la pared. Los dedos se me quedaron tiesos, sin saber a dónde ir. Por suerte, la persona que estaba detrás no se
quedó mucho tiempo. Se fue enseguida, me repetí en silencio. Soy su esposa. Soy la esposa de Mike. Está bien si me ve, está bien, pero aún así estaba furiosa, ese psicópata de Mike, espiándome en la ducha solo para ponerme a prueba. Por poco grito cuando escuché el sonido, maldiciéndolo en silencio. Abrí la regadera y me enjuagué a toda prisa, me sequé, me vestí, toda roja de ira, y mientras tanto, ese desgraciado de Mac a quien estaba maldiciendo con todas mis fuerzas ni siquiera se enteraba, aunque no me equivocaba. Del todo, Mac había vuelto a casa, no vio a nadie, entró al dormitorio, escuchó el agua de la ducha, y notó que la puerta no estaba bien cerrada, iba a cerrarla por mí, pero de repente, quiso ponerme a prueba. Después de todo, era lógico tener ciertas sospechas de una esposa recién llegada, y además sorda. Solo planeaba empujar la puerta un poco y hacer ruido, no quería espiarme, no tenía ese tipo de perversiones. Si Yasmín reaccionaba al ruido, significaba que podía oír, pero terminó empujando la puerta con más fuerza de lo pensado, y se oyó un sonido bastante fuerte. Instintivamente levantó la vista, y me vio completamente desnuda, un destello blanco, espuma sobre la piel. Yasmín seguía enjabonándose. Completamente ajena al sonido, los ojos de Max se abrieron de par en par, las orejas se le pusieron rojas, y al segundo siguiente salió huyendo como si le hubieran disparado. Cuando salí del baño, lo vi junto a la ventana, se giró al escucharme, tenía la expresión un poco evasiva, fingí sorpresa. Le hice señas. Cuando volviste, lo estaba maldiciendo por dentro, pero al menos sabía sentir vergüenza. Ese sinvergüenza observó mis gestos y mi cara de desconcierto, seguro imaginó lo que decía. Escribió algo en su celular y me lo mostró. Acabo de regresar. Sí, claro, cuéntaselo a otro. Luego escribió, descansa, y salió de la habitación con cara de querer escapar. Lo observé marcharse con curiosidad, y vi que las orejas aún las tenía rojas. No puede ser. El príncipe de la mafia es realmente tan inocente. No me molesté en seguirle el juego. Recogí un poco, cerré la puerta y me fui a dormir. Dulces sueños. A la mañana siguiente, al bajar, me llevé una sorpresa. Max seguía en casa normalmente, ya se había ido antes de que yo despertara. Desayunamos lo que preparó la empleada, la mesa estaba bastante silenciosa, ni siquiera había terminado de comer cuando Max se levantó y dijo adiós. Eso también era raro, vi cómo se alejaba. Se habrá tomado la medicina equivocada hoy. Cuando se fue, subí al dormitorio, abrí la laptop y empecé a escribir mi novela. Sí, soy escritora de novelas online. Cuando perdí la audición, sentí que mi mundo se derrumbaba, me aislé por completo, pero por casualidad empecé a escribir, y descubrí que tenía talento. Hasta gané algo de dinero. Una vez que me meto en una historia, pierdo la noción del tiempo. Avancé varios días de trabajo de una sentada, me dolía hasta el trasero de tanto estar sentada. Miré por la ventana, ya estaba oscureciendo, estaba un poco sudada, así que me di una ducha rápida. Cuando salí, iba a bajar por un refrigerio, pero entonces escuché que llegaba un coche. Me asomé por la ventana, era Mike, que regresaba con varios tipos ayudándolo. Parecía que había estado bebiendo. Cerré la laptop de inmediato y bajé. El grupo justo entraba cuando levantaron la vista y me vieron. Todos saludaron a coro. Hola, cuñada. Por los sonidos débiles que logré captar, sabía que estaban gritando. Honestamente, tenía toda la pinta de una banda mafiosa. Por un momento no supe qué hacer. Después de todo, mi papel era el de la chica sorda. Por suerte, Mac los apartó con un empujón, los echó y luego me hizo una seña para que me acercara. Me acerqué y lo ayudé a mantenerse en pie. Mac se tensó un poco. Pensé que no le gustaba el contacto físico, así que estuve a punto de soltarlo, pero entonces, apoyó todo su peso sobre mí. Por poco me caigo. Este tipo no se daba cuenta de lo grande que era, apestaba a alcohol, de verdad, me estaba dando un poco de asco, y entonces me olfateó el cuello, como si fuera un perrito. Su aliento cálido sobre mi piel me hizo congelarme. Pequeña sordita, hueles también. No dije nada, solo lo ayudé a llegar al sofá. La señora de limpieza ya se había ido. Si Mac hubiese llegado un poco antes, me habría ahorrado este numerito. ¿Por qué eres tan suave? Pequeña sordita, tan blandita, como un panecito recién horneado. Mac estaba loco, definitivamente había perdido la cabeza. Él sí que era un panecito, uno duro, seco y amargo. Con esfuerzo, logré dejarlo en el sofá. Me miró entrecerrando los ojos, borracho, con la mirada nublada. Debía admitirlo, el Mac borracho era muy diferente al Mac de siempre. Normalmente era arrogante, como si fuera el único hombre guapo del mundo, pero borracho,
Tenía una vulnerabilidad casi encantadora, me ponía nerviosa. Incluso tímida, le hice una seña con las manos, sus ojos estaban un poco rojos, estaba tirado en el sofá, completamente relajado, las piernas estiradas con despreocupación, parpadeó despacio. Y luego señaló sus labios, abrí los ojos como platos. No, no puede ser, lo miré fijamente durante un largo rato, repitió el gesto, ahora sí. Estaba segura de que no bromeaba. ¿Qué hago? Luché conmigo misma un momento, y al final tomé una decisión, solo es un beso, no, por los audífonos. Vale la pena un pequeño sacrificio, me incliné lentamente hacia él. Tomé su camisa con fuerza y, bajo su mirada de sorpresa, le estampé un beso en los labios. Beso, fue más bien una embestida. Usé tanta fuerza que creo que hasta nos chocaron los dientes, me dolió. Lo empujé de inmediato, Mac se quedó completamente congelado, su voz sonó ronca. ¿Qué estás haciendo? Lo miré frunciendo el ceño, con reproche, como que estoy haciendo. No había dicho que si lo besaba, me daría los audífonos, ahora quería echarse para atrás. Lo miré con cara de mujer traicionada, un rubor raro apareció en el rostro de Mac, se le fue la borrachera de golpe. Si no quieres hablar, no tienes que hacerlo. No tenías que besarme, perdón, ahora la confundida era yo, así que, no me estaba pidiendo un beso, solo quería que hablara porque no entendía mis señas. Y yo lo malinterpreté y lo besé como una loca. Increíble, este tipo habla hasta por los codos, y justo hoy se le ocurre usar señas. Qué rabia, me costó mantener la compostura, el aire se volvió denso, justo en ese momento. Mac me tomó la mano, desvió la mirada, no solo tenía la cara roja, también el cuello, hasta debajo de las orejas. Instintivamente, extendí la mano y toqué esa zona, en cuanto mis dedos tocaron su piel. Se puso más roja aún, me quedé mirando, sorprendida, y lo volví a tocar. Mac era de piel clara, así que el rubor era súper evidente. Me estaba divirtiendo, hasta que me atrapó el dedo, me detuve, lo miré, su mirada era intensa, los ojos, oscuros, casi negros, con un ligero tono rojizo, respiraba entrecortado, y su voz, profunda, ronca. No juegues conmigo. Al ver sus ojos, supe que quizás había tocado donde no debía, aparté la mano con torpeza. Mike, con el rostro aún encendido, me preguntó con cautela, Yasmín, ¿te gusto? Abrí los ojos como platos. No, claro que no, lo sabía, te gusto. ¿Qué? Si no te gusto, ¿por qué me besaste? Y no lo hice por eso. Pero Mac ya no me escuchaba, siguió hablando solo, como si nada. Yo lo miraba con cara de póker. Con el tiempo, una se acostumbra. Siguió hablándome solo hasta que fue hora de dormir. Nunca imaginé que el supuesto príncipe mafioso, ese que según los rumores podía matar sin pestañear, fuera tan parlanchín. Por fin suspiré aliviada cuando volví a mi habitación y me tumbé en la cama, pero al segundo siguiente, la puerta se abrió. Mac apareció con una almohada en la mano y una sonrisita de suficiencia en la cara. Mi habitación se inundó. Dormiré aquí esta noche. Me quedé mirándolo en blanco. Por dentro, me reía con desprecio. Sí, claro, se inundó, más bien se te inundó el cerebro, y si yo le creía, entonces la que tenía el cerebro inundado era yo. Estaba tan molesta que no pude evitar hacerle una seña. Loco. Max cerró la puerta, se acercó con su almohada, vio mi seña, y asumió que le había dado permiso, ni preguntó, dio por hecho todo. Levantó las sábanas y se metió en la cama. Tomé mi almohada, decidida a ir a dormir al cuarto de invitados, pero apenas me puse de pie, Mac me jaló de vuelta. ¿A dónde vas? Le señalé la puerta, dando a entender que dormiría afuera. Mac me sujetó y me arrastró de nuevo a la cama, envolviéndome con su brazo con fuerza y apretándome contra él. Ya estoy aquí. ¿Dónde más vas a dormir? Somos marido y mujer. No, claro que los esposos duermen juntos. Además, ningún lugar es tan seguro como mis brazos. No seas tímida. Escuchando a Mac hablar así, tan tranquilo, casi me dio risa de lo enojada que estaba. Ahora sí recuerda que somos esposos y que duermen juntos, y antes, cuando dormía en otro cuarto, que maldito sea este hombre. No logré zafarme. Al final, simplemente me rendí. Como él dijo, éramos esposos. Dormir juntos no era raro. Además, yo era una mujer normal, con deseos normales. Si de verdad llegaba a acostarme con Mac, tampoco era una pérdida. El tipo estaba muy bien, ¿para qué negarlo? Solo que, no estaba segura de si mi cuerpo frágil podría soportarlo. Sí, mi valor crecía alimentado por la lujuria, hasta estaba empezando a mirar al príncipe mafioso con otros ojos. Estaba más que lista para la acción, cuando el tipo se quedó dormido.
Quería levantarme y patearlo, ahora se hacía el inocente. Cuando desperté a la mañana siguiente, me asustó la posición en la que estaba dormida, estaba completamente encima de Mike. Con los brazos rodeando su cintura y las piernas enredadas con las suyas, levanté la vista lentamente y vi que Mike ya estaba despierto. Mirándome desde hace rato, me bajé en silencio, con toda la dignidad que me quedaba. Preguntándome cómo había terminado así, vi un destello de arrepentimiento en los ojos de Mike. Parecía que todavía no se había saciado de mirarme. Bajé a desayunar. Cuando la ama de llaves nos vio salir del mismo cuarto, nos miró con una sonrisa cómplice. Yo no tenía idea de por qué sonreía así. En los días siguientes, Mike se volvió aún más raro, ya no salía tanto, se quedaba en casa casi todo el día. Apenas abría los ojos. Ya lo tenía delante, sí. Se había mudado oficialmente a la habitación principal y la sordita se convirtió en Yasmín, debo admitirlo, se sentía bien esa noche. Justo cuando estábamos por dormir, Mike de pronto dijo, Yasmín, compré tus audífonos, llegan mañana. Mientras hablaba, estiró la mano y me tocó el lóbulo de la oreja, me hizo cosquillas y me encogí un poco, sin querer, lo miré con duda, él tomó su teléfono y escribió, van a ser mucho más cómodos para ti. Una oleada de felicidad me invadió, no pude evitar sonreír. Mike dejó el teléfono a un lado, me miró durante un buen rato, y dijo con voz suave, Yasmín, siempre te voy a proteger. Me detuve, un poco conmovida. La verdad es que Mike había sido bueno conmigo. Nunca me trató como la chica sorda, aunque yo no hablara, él siempre terminaba sus frases, se portaba bien, yo lo sabía. Le di una palmadita en el hombro y, bajo su mirada curiosa, me incliné y lo besé. Esta vez no fue como la anterior, solo un suave roce de labios, y luego me retiré. Debo decirlo, los labios de Mike eran agradables, suaves, frescos. Volví a mi lugar y le hice una seña, gracias, pero Mike me quedó mirando, atónito. Vi claramente que se le ponían rojas las orejas. Este tonto era realmente inocente, sobre todo considerando lo guapo que era. Esa contradicción me daba mucha risa, no pude evitar sonreír. Mike miró mis labios, tragó saliva y murmuró con voz ronca, Yasmín, bésame otra vez. Antes de que pudiera hacer nada, añadió, de hecho, déjame besarte a mí. No puede ser que siempre la chica dé el primer paso. Entonces me tomó la mano, y me atrajo hacia él, inclinó la cabeza y me besó. Sus labios cálidos cubrieron los míos, suaves, atentos. Podía oler ese aroma fresco tan propio de Mike. Su beso era gentil, pero firme, trazando los bordes con delicadeza, explorando poco a poco nuestros labios y lenguas entrelazados. Pude oír su respiración agitada cerca de mi oído. Antes de darme cuenta, Mike me tenía presionada contra la cama. Se levantó ligeramente, sus ojos algo enrojecidos, ahora cargados de deseo. Más atractivos que nunca. ¿Está bien, Yasmín?, preguntó en voz baja, mientras descendía con besos por mi cuello. Sus movimientos eran lentos. Sabía que me estaba dando tiempo para decir no, pero nunca se me pasó por la cabeza rechazarlo. Mis brazos delgados rodearon su cuello, mis ojos clavados en los suyos. Sin parpadear, estiré la mano, y apreté suavemente su lóbulo rojo. El mensaje era claro. Mike contuvo el aliento, apretó más fuerte mi cintura, todas las palabras se ahogaron en un beso apasionado. Ya no era suave como antes, ahora tenía fuerza, un poco de urgencia. Buscaba con avidez mi olor, explorando cada rincón sin permiso. Sus besos calientes descendían, dejando tras de sí un camino de marcas rojas. Yo me sentía como una barquita en medio del mar, subiendo y bajando, como si en cualquier momento fuera a tragarme una ola gigante. Retiro lo dicho sobre Mike. Siendo inocente, es un verdadero lobo con piel de cordero. No sé cuántas rondas llevábamos ya, la segunda, la tercera. Mike me alzó ligeramente y me susurró con voz ronca al oído, cariño, suenas tan bien. Apuesto que sonarías aún mejor si lo hiciera un poco más fuerte. Yo me reí con desesperación y le hice una seña, eres un idiota. El príncipe seguía con la energía al tope y me preguntó de buen humor, ¿qué significa eso? Señaló sus labios, indicándome que hablara en voz alta. Abrí la boca, significa que eres increíble, buena vibra. Mi voz ya sonaba un poco ronca de tanto gemir. Rogar un rato no sirvió de nada, solo terminó cuando mi cuerpo débil no pudo más y me desmayé, y justo antes de perder el conocimiento, aún pensaba, esto, lo soporto, varias veces, ¿será que él no es tan bueno o yo soy demasiado perfecta? Cuando desperté al día siguiente, Mike ya no estaba en el cuarto. Después de arreglarme y bajar,
Vi una cajita sobre la mesa de centro en la sala, me acerqué y la tomé, era un audífono importado, de esos súper caros. Yasmín seguro se va a emocionar, pensó Mike, capaz y hasta me abraza y llora, como la consuelo después. La voz de Mike sonó a mis espaldas. Llorar por un audífono me está loco. Mike se acercó y me hizo señas para que lo abriera, lo abrí, y debo admitir que las cosas caras tienen sus ventajas, el aparato era realmente bueno, pero llorar, ni pensarlo. Le hice una seña, gracias. Idiota, sí, descubrí que el lenguaje de señas tiene sus beneficios, al menos. Cuando lo insulto, no entiende nada, al fin y al cabo. Antes me llamaba sordita creyendo que no escuchaba. Desde que recuperé mis audífonos, casi no los usaba porque sí los tenía puestos. Ya no podía insultarlo tranquilamente, lo que jamás imaginé fue que me iban a descubrir tan rápido. Era nuestro aniversario de 6 meses. Esa mañana, Mac me dijo de forma misteriosa que tenía un regalo especial. Estuve horas pensando que podría ser, no adiviné, pero me ilusioné bastante, hasta que llegó por la tarde con cara de funeral. En ese momento no me di cuenta de nada raro, estaba comiendo fruta y viendo televisión. Cuando lo vi entrar, le hice una seña, el idiota ha vuelto. Mac no dijo nada. Aparté la mirada de la tele y vi su expresión sombría, bajo mi mirada confundida, curvó los labios en una sonrisa helada y dijo, idiota, significa que soy increíble, buena vibra. Me quedé petrificada, no me atrevía ni a respirar, estoy jodida, me descubrió. Max se aflojó el cuello, tiró la chaqueta en el sofá y se acercó con pasos furiosos, curiosa por saber cómo lo descubrí, dijo, con cara horrible. Aprendí jodido lenguaje de señas, gruñó entre dientes, hoy mi profesora dijo que lo hice muy bien. Así que la felicité, le dije que era increíble, y adivina qué, Mac entrecerró los ojos, fríos como hielo, ella me dijo que en realidad, le estaba llamando idiota. Vaya, Yasmín, realmente tienes agallas. No me atreví a decir ni una palabra. Mac se acercó, me levantó el mentón con un dedo, su voz oscura, puedes oír. A ese punto, como iba a seguir mintiendo, asentí levemente, pero aún intenté defenderme, solo. Oigo un poquito. Max se burló, un poquito es suficiente, bajo mi mirada desconcertada. Me levantó en brazos y se fue directo al dormitorio. Cuando escuché la puerta cerrarse de golpe y mi corazón empezó a latir como loco, pero no de emoción, de puro miedo. ¿Qué estaba haciendo Mac? Me iba a desmembrar en el dormitorio. Le pregunté en voz baja, fingió no escucharme, simplemente me lanzó a la cama, lo entendí, quería eso, me relajé, eso era un castigo. Resultó que yo era demasiado joven, demasiado ingenua. Ese tal Mac era un zorro astuto, no, peor, un lobo devorador de mujeres. Ahora entendía por qué había dicho un poquito ya basta, porque sabía que podía oírlo, y se aprovechó de eso para susurrarme todo tipo de tonterías al oído. Ni siquiera sabía que un hombre podía inventar tantas variantes, tantas barbaridades tan sinvergüenzas. Si no respondía, me torturaba, incluso cuando él mismo estaba al borde de perder el control, no me dejaba ir, solo me quedaba llorar y hacer lo que me pedía, y cuanto más lloraba, más se emocionaba. Incluso me obligó a rogarle, yo ya quería rendirme, morir con dignidad, no podía más. Quería que mi alma se saliera del cuerpo, y ese pervertido de Max solo me miraba sufrir, y encima tenía la crueldad de decir, Yasmín, lo estás haciendo muy bien, por haber fingido ser sorda. Mac me ignoró durante varios días, frío y distante, incluso dormía en el cuarto de invitados. Por fuera yo parecía lastimada y compungida, pero por dentro, estaba indignada. Qué hombre tan rencoroso. Era invierno en la ciudad, y la verdad, no me acostumbraba a no tener a Mac calentando la cama. Esa mañana, me bajó la regla, me sentía sin fuerzas, cada vez que me venía. Los cólicos eran terribles, me senté a la mesa del comedor sin energía, la ama de llaves estaba ocupada esos días y se iba después de cocinar. Mac me miró de reojo, y sin decir palabra, fue a la cocina. Mientras lo observaba de espaldas, de pronto me sentí muy triste, las lágrimas me picaban los ojos, no quería que Mac me viera. Así que escondí la cara sobre la mesa. En casa de mi familia, ni siquiera ver las escenas perfectas entre Daisy y Robert me afectaban tanto. Entonces, ¿por qué ahora, que Mac me ignoraba, me sentía tan mal que quería llorar? Escuché que alguien colocaba una taza sobre la mesa, frente a mí, parpadeé, intentando contener las lágrimas. No me levanté. Mike, al ver que no me movía, se puso nervioso, su voz, usualmente firme, ahora sonaba alterada. Yasmín, y sin más, me levantó del asiento. Fue entonces cuando vio mi rostro pálido,
los ojos rojos y una lágrima atrapada en mis pestañas, entró en pánico. ¿Te duele? Vamos, te llevo al hospital. Me cargó en brazos, como una novia recién casada, y justo en ese momento, mis emociones reprimidas estallaron. Lloré desconsoladamente, abrazándolo fuerte, enterrando la cara en su hombro. Pronto, mis lágrimas empaparon su camisa. Mac se volvió loco de preocupación. No llores, Yasmín, vamos al hospital ahora mismo. Yo sollozaba, sin soltarlo, y le susurré. Me estabas ignorando. Mac bajó las escaleras a pasos agigantados, sin dejar de consolarme. Fue mi culpa, te voy a prestar más atención, lo juro. Yo me aferraba a él sin querer soltarme. El dolor en el vientre era tan fuerte que tuve que morderme el labio con fuerza. Dolía como el infierno. Mac condujo como un loco. Fuimos directo a urgencias. Después de una inyección para el dolor, me sentí un poco mejor. Tal vez era por lo pálida que estaba. Mac no paraba de acariciarme la cara. Murmuraba, todo el esfuerzo que puse en cuidarte, desperdiciado. El doctor dio algunas indicaciones más, y luego nos quedamos solos. Mac se inclinó, y me besó suavemente en los labios. Yasmín, no debí haberte dado la espalda. Negué con la cabeza. Yo te mentí primero. También estuve mal. Mac me miró muy serio y dijo, entonces estamos a mano. Sonreí. Está bien. Justo cuando pensé que la vida seguiría así, Daisy regresó, y justo por coincidencia, se cruzó con Mac cuando salimos a hacer compras. Yo lo vi todo. Vi la expresión en los ojos de Daisy, sorpresa, incredulidad y deslumbramiento. Ese día me habían pagado por mi novela, así que dije, hoy invito yo, vamos a cenar algo rico. Mac al principio no quería, pero le supliqué tanto que al final aceptó. Después de la cena, salimos a caminar para hacer la digestión. El invierno ya se sentía en la ciudad. Mac me había envuelto como un burrito gigante. Siempre tenía miedo de que me enfermara, porque cada vez que me enfermaba, quien perdía peso de la preocupación era él, no yo. Pero desde que me casé con Lucín, casi no me enfermaba, todo gracias a lo bien que me cuidaba Mac. En ese momento, vimos a un vendedor ambulante vendiendo brochetas de frutas caramelizadas. De repente, se me antojó una brocheta de frutas confitadas. Mac no dijo nada, simplemente me tomó de la mano y compró una. Así era él, aunque no dijera nada, sabía exactamente lo que quería. Mientras comía el dulce, sentía que el corazón también se me endulzaba. Sosteniendo la brocheta, quise que él también la probara. Prueba, está muy dulce, le dije. Mac negó con la cabeza. Se ve agrio. Se negó a probarla. Por más que insistí, entonces se me ocurrió una idea. Inclínate, te voy a contar un secreto. Mac sonrió, pero obedeció, bajando la cabeza. Sus ojos se clavaron en mí. ¿Qué secreto? Sintiendo el jarabe azucarado en mis labios, no dudé más. Lo besé, presioné mis labios contra los suyos, fijos y delgados, mis ojos abiertos de par en par. Mirándolo fijamente, me aseguré de que el dulzor se transfiriera a su boca, y luego me retiré. Sonreí feliz. Dulce, ¿verdad? Mac se quedó inmóvil unos segundos, con los labios aún fruncidos, las orejas rojas. Luego murmuró, dulce. Había mucha gente en la calle, y para evitar separarnos, Mac me atrajo de nuevo hacia él. Cuando lleguemos a casa, quiero probar más, dije con picardía. ¿Probar qué?, preguntó alzando una ceja. A ti, tal vez. Me reí y le di un pequeño golpe juguetón. Este hombre era tan molesto, pero más divertido cuando se hacía el inocente. Me giré y entonces la vi. Daisy estaba parada detrás de nosotros. Quién sabe desde cuándo, con algunas chicas más a su lado. Me quedé helada. La expresión en sus ojos al ver a Mac era de sorpresa, incredulidad y deslumbramiento. Mac pareció notar la mirada, frunció el ceño y lanzó una mirada fría en esa dirección. Cuando vio a Daisy, ni siquiera se detuvo, simplemente dijo, Yasmín, vamos a casa, hace frío. No deberías estar tanto tiempo al aire libre. Bajé la mirada. Está bien, vámonos. Mac tomó mi mano y me llevó con él. Mirando nuestras manos entrelazadas, sentí una punzada de ansiedad. ¿Cómo pude olvidar que me había casado con él en lugar de Daisy? Ahora que había vuelto, ¿qué iba a hacer yo? Y mis temores no fueron infundados. Al día siguiente, Daisy me llamó. Yasmín, quiero verte. Nos citamos en una cafetería. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con una sonrisa en los labios. ¿Cuánto tiempo sin vernos? La observé. Esa sonrisa. Yo sabía que me odiaba, y aún así, podía sonreírme como si nada. Casi me parecía admirable. Daisy no me odiaba como Barbara, que simplemente me ignoraba. Lo de Daisy era distinto. Era personal. Una vez me enteré por casualidad. Tenía la costumbre de escribir un diario. Una de sus enemigas lo robó.
y me lo dio. En él escribía como: antes de que mamá quedara embarazada de mí, ella era la princesa de la casa, recibía todo lo que quería, el centro de todas las miradas, pero cuando mamá quedó embarazada, las cosas cambiaron, ya no era el único centro de atención, su resentimiento creció, incluso escribió: ojalá esa hermanita nunca nazca. Me da miedo que todos la quieran más que a mí. Después nací yo, y mamá murió en el parto, por mi culpa. Daisy perdió a su madre, desde entonces, odiaba mi existencia. Nuestros abuelos también la preferían a ella, porque era encantadora, sabían qué decir. Yo, en cambio, era enfermiza, apática, y por eso, no les gustaba mucho, incluso quisieron enviarme lejos. Robert se negó. No me quería, pero tampoco podía abandonarme. De pequeña, llegué a pensar que mi nacimiento fue un error, incluso dudé de si era adoptada, hasta que mi abuela materna, poco antes de morir, me dijo: tu madre te puso el nombre, Jasmine, quería que tuvieras un futuro brillante, te amaba, solo que no tuvo la oportunidad de demostrártelo. Y también dijo: si supiera cómo te trata Robert, se le rompería el corazón. Más grande, cuando iba a la escuela, Daisy me advirtió: nunca digas que eres mi hermana. Siempre iba rodeada de gente, yo, en cambio, estaba sola. Mis constantes enfermedades hicieron que los demás me evitaran, y después supe que fue Daisy quien había esparcido esos rumores. No entendía cómo alguien podía odiar tanto a su propia hermana. Al final, dejé de intentar entenderla, su cariño no me costaba nada, y lo que ella tenía, yo también lo tenía. ¿Por qué me miras así?, me preguntó Daisy, con el rostro ensombrecido. No respondí. Ella fingió sonreír. Me recosté en la silla, cruzando los brazos con frialdad. Suelta lo que viniste a decir. Su sonrisa desapareció de inmediato, sus ojos reflejaban un profundo desagrado. Jasmine, he vuelto. La miré, sus ojos se abrieron como si dijera lo más obvio del mundo: tienes que dejar a Mac. ¿Por qué? Su tono arrogante casi me hizo reír. Porque yo era quien debía casarse con él. Los sin me eligieron a mí. Me acomodé en el asiento y la miré con burla: pero yo ya estoy casada con él. Además, fuiste tú quien huyó, tú dijiste que nunca te casarías con él. A veces realmente me pregunto cómo funciona el cerebro de Daisy, tan altiva, tan mandona. Si fuera un personaje de esas novelas históricas que tanto leía, la habrían decapitado en el primer capítulo. Eso fue porque tenía mis razones, murmuró, dudando. Me reí y la miré sin piedad. Oh, vamos. No fue porque pensabas que el heredero de los Sin era un gordo asqueroso. ¿Qué razones? Yo no sé nada de eso. Daisy me señaló furiosa: que estás diciendo puras tonterías. Yo no respondí, apretando los labios. Tú sabes si lo hiciste o no. Esa nota aún está en casa. Daisy se quedó en silencio por un momento, luego preguntó de pronto: Mac no sabe esto, ¿verdad? Me detuve. Era cierto. Mac no lo sabía. La familia Smith originalmente debía casar a Daisy. Al ver que no respondía, Daisy sonrió con arrogancia: definitivamente me voy a casar con Mac, ya verás. Cuando los Smith te saquen a patadas. Y dicho eso, se dio la vuelta y se fue como si fuera una reina. Yo le grité rápidamente que espera un momento. Daisy se giró, triunfante. ¿Qué pasa? ¿Me vas a rogar? Parpadeé, poniendo mi mejor cara de inocencia. ¿Podrías pagar la cuenta, por favor? Ella había pedido de todo, y yo no toqué ni un solo plato. Daisy salió echando humo, hecha una furia. A regañadientes fue a pagar. No sabía qué planeaba Daisy. Decidí que lo mejor sería hablar con Mac pronto y aclararlo todo, y también había decidido que sí. Mickey se enojaba y no quería saber más de mí. Entonces me divorciaría y me iría a viajar sola por el mundo. El mundo es muy grande. En algún rincón habría un lugar para mí, pero aún así, dolía un poco. Últimamente, Mac parecía un fantasma. No estaba ni de día ni de noche. Si llegaba a verlo, desaparecía antes de que pudiera decirle algo, hasta que un día, regresando a casa, estaba nevando, y vi a Mac con Daisy, parados en la entrada de la villa. Estaban lejos. No podía oír lo que decían, solo vi a Daisy hablar, y luego abrazó a Mac, y Mac no la apartó. Luego charlaron un rato. Daisy se subió a un auto y se fue. Mac se quedó mirando el coche alejarse. Yo observé en silencio, conteniendo la respiración. Y luego me acerqué. Mac se sorprendió al verme. Jasmine, al segundo frunció el ceño y colocó un paraguas sobre mí. ¿Por qué saliste? Estás enferma y aún así sales con esta nieve. ¿Quieres matarme del susto? Al ver su expresión de preocupación, la ansiedad en mi pecho se disipó. Entonces le pregunté, sin pensarlo: Mike, si te mintiera, ¿qué harías? Mike se detuvo, su rostro se oscureció un poco. ¿Cómo así? ¿Te enamoraste de otro?
me estás engañando, casi me atraganto. Claro que no, repliqué irritada. Mac suspiró de alivio, luego sonrió con esa arrogancia tan suya. ¿Quién sería más guapo que yo, después de conocerme? Imposible que te guste otro. No has respondido, le interrumpí. Mac me miró a los ojos, viendo que hablaba en serio, y reflexionó un momento. Si no fuera algo grave, me molestaría, y si lo fuera. Meike guardó silencio, me miró atentamente. De pronto, ya no quería saber la respuesta. Tomé el paraguas de su mano y seguí caminando hacia la casa. Olvídalo. Ahora no quiero saber. Mac me miró alejarme, confundido. Tragó las palabras que estaba a punto de decir. Poco después corrió a alcanzarme, preocupado de que me enfermara. Hasta me preparó sopa de jengibre. Solo cuando vio que me recuperaba, pareció tranquilizarse. Lo observé de espaldas, y de repente entendí. Nunca me cansaría de verlo así. Ojalá pudiera verlo así el resto de mi vida. Tal vez por eso, jamás le conté la verdad, ni le pregunté que había hablado con Daisy ese día. Aunque la familia de Mac había estado en la mafia, ahora eran legales. Sus padres vivían en el extranjero, y los negocios turbios quedaron fuera del país. Mac se encargaba de los negocios locales, y ni siquiera tenía que ir todos los días. Con una llamada o videoconferencia bastaba. Una vez le pregunté si eso era responsable. Mac me soltó. Entonces, ¿para qué tengo empleados? Y tenía sentido. Por eso me preguntaba por qué últimamente no pasaba en casa, pero no me atrevía a preguntarlo, no porque no pudiera hablar, sino porque estos días eran lo que siempre soñé, y no quería romper ese sueño. Aunque fuera una ilusión, esperaba que durara un poco más, pero lo que no esperaba fue que Daisy apareciera en nuestra puerta. Acabábamos de almorzar. Mac estaba a punto de abrazarme para dormir la siesta. Cuando sonó el timbre, la ama de llaves abrió. Curiosa, bajé tras Mac. Y ahí estaba Daisy, vestida toda de blanco. Me miró con una expresión de superioridad y dijo, Mac. Mi corazón se encogió, pero entonces Mac preguntó, ¿quién eres? Lo miré sorprendida. Él fruncía el ceño, mirándola confundido. Soy yo, Jessie. Mac entrecerró los ojos. Pensó unos segundos. ¿Y en qué puedo ayudarte? Daisy lo miró asombrada. Lo que hablamos la última vez. Mac, ya lo pensaste. Mac de verdad no entendía qué cosa, y mientras hablaba, tomó una manta y me la puso encima. Daisy apretó su bolso con fuerza. Sobre casarte conmigo, ahí estaba. Lo que temía salió de su boca, pero Mac solo frunció el ceño. Estás loca. Cuando dije yo que me casaría contigo, pero yo soy la que debía casarse contigo, gritó Daisy, incrédula. Mac la interrumpió. No digas tonterías. No me difames, mi esposa está aquí. Daisy perdió completamente el control. No podía soportar verme feliz, no podía soportar que alguien me quisiera. Soy la hija mayor de los Witt. Ella solo es una enfermita débil y los Smith me eligieron a mí, no a ella. Que ella te robó. Tú eres mío. Mi corazón cayó aún más profundo, y aún así, tenía que admirar su osadía. Robert realmente la había consentido demasiado. Gritarle así al príncipe de la mafia. No sé quién le dio ese valor. Una canción pop sobre el coraje. Tal vez. La cara de Max se oscureció. La tensión en el aire era palpable. Sus labios se apretaron. Sus ojos, fríos como hielo, y luego soltó una risa irónica. Hija mayor de los Witt, pensé. Amaneció. Es hora de que los Witt se vayan a la quiebra. Meike la miró fijamente. ¿Quién te dio el derecho a insultar a mi esposa? Daisy tembló. No entendía por qué Mac me defendía con tanta pasión, y Mac le dijo, con voz clara, te lo diré claramente. Si hubieras sido tú, yo nunca habría aceptado esta boda. Mi esposa es Yasmín, y solo Yasmín. Yo soy de Yasmín. Ella no tiene que competir con nadie por mí, y si te vuelvo a oír hablar mal de ella, no me importaría lavarte la boca con jabón. Daisy salió corriendo hecha una furia. Mac me tomó en brazos con toda naturalidad. Aún hay tiempo para una siesta. Yo lo miré atónita, el corazón revuelto, y entonces, murmuré, cuando lo supiste. Mac me dejó suavemente sobre la cama y me preguntó con curiosidad, ¿sabes qué? No eres Daisy. Me sonrió, me arropó con cuidado y se metió en la cama a mi lado, abrazándome mientras me explicaba. Desde el principio lo supe. El viejo Smith dijo que todos estábamos casándonos con los Witt. Solo quería que yo consiguiera esposa. No paraba de hablar maravillas de Daisy, pero a mí no me interesaba que Daisy huyera de la boda. Eso fue cosa mía. Tú, parpadeé, sorprendida. No quería casarme con ella, pero el viejo insistió en pagar esa deuda de gratitud. Cuando ella escapó, lo supe al instante y hasta mandé a alguien a enviarla lejos, pero no esperaba que la ceremonia siguiera adelante. Para ser honesto, dijo Mac, cuando estaba en el altar contigo, ni sabía quién eras.
Después de que el viejo me obligó a pasar por esa ceremonia, me fui. Nunca pensé que te mandarían a mi villa, pero ahora, en realidad le agradezco al abuelo. Mac se rascó la cabeza, avergonzado, como un chico con su primer amor. Parpadeé, confundida. Entonces pensé en el certificado de matrimonio. El certificado estaba hecho. Al día siguiente de la boda, el viejo mandó a arreglarlo. Temiendo que yo no aceptara, sentí una oleada de emociones. Mi corazón, que había estado suspendido en el aire, por fin bajó y se acomodó. Recordé entonces lo que vi aquel día. El día que volví a casa y vi a ti y Daisy abrazados. Mac frunció el ceño. Cuando saliste en secreto en la nieve, no estábamos abrazados. Ella se cayó sobre mí sin que me diera cuenta. No alcancé a esquivarla. En cuanto lo noté, la aparté. Ella empezó a decir tonterías. Pero no le presté atención. Yo estaba ocupado pensando en cómo me habías robado un beso mientras dormía. Aquel día sonreí. Sinceramente, le creí, pero aún así, escuchar esas palabras me hizo muy feliz. Ser cuidado por alguien, realmente es una sensación maravillosa. Después de eso, Daisy nunca volvió a aparecer. Robert, en cambio, llamó para disculparse. Dijo que no sabía que Daisy sería tan rebelde y que ya la había mandado al extranjero. También preguntó cómo estaba yo, pidió perdón, hablamos un rato. Luego cayó el silencio. Finalmente colgué. ¿De qué sirve un lo siento? Robert me amaba, pero no tanto. También me resentía. No fue un buen padre. Creo que siempre recordaré cuando me acosaban y me hacía falta. Él consolaba a Daisy. Cuando yo acudía a él, me ignoraba. A veces, ser ignorada es lo más aterrador. De repente llegó la primavera. La ciudad ya no estaba fría. Mac finalmente dejó de abrigarme como si fuera un muñeco. El clima estaba cálido y quise salir a pasear. Mac me llevó a un rancho de caballos. Allí estaban algunos amigos suyos. Suelen venir a cenar a casa y me llaman cuñadita. Con el tiempo, todos nos conocimos bastante bien. Después del rancho, el grupo planeó salir a cenar. Me gustan los encuentros animados. Así que molesté a Mac hasta que aceptó. Como íbamos a salir, me vestí casual. Durante el camino, Mac se veía extraño. Le pregunté, pero dijo que no era nada. Llegamos al restaurante. Era grande, con un piano de cola en el centro. El ambiente era agradable, pero había algo raro. Vi muchas decoraciones absurdamente caras, muy inusual para un restaurante. Cuando Mac y yo llegamos, nuestros amigos ya estaban allí. Nos sentamos a comer juntos. A mitad de la cena, mientras charlaba con una chica, Mac dijo que iba al baño. Asentí, pero no volvió por mucho tiempo. Cuando estaba a punto de levantarme para buscarlo, comenzó a sonar música de piano. Todo el restaurante guardó silencio. Tuve un presentimiento. Me giré y vi a Mac, vestido con un traje impecable, sosteniendo un ramo de flores, apareciendo detrás de mí. Me miraba nervioso, como un chico inexperto. Me quedé atónita, cubriéndome la boca con la mano. Si no supiera lo que estaba pasando, me sentiría idiota. Instantáneamente recordé ese periodo cuando Mac salía y entraba a horas raras. Tan misterioso. Así que era eso. Mac se aclaró la garganta y tiró de su corbata nervioso. Yasmín, nuestra relación fue tan rápida. Nunca te propuse formalmente. Quiero casarme contigo. Mientras viva, te amaré, siempre te protegeré. Yo, Mac, soy tu hombre. Yasmín, no tienes que mudarte. Yo iré a ti. ¿Quieres casarte conmigo? Dicho eso, Mac se arrodilló y sacó un enorme anillo de diamantes. Honestamente, me deslumbró. Las lágrimas casi se me salían. Ahogué un sollozo. Extendí mi mano y una sonrisa feliz se dibujó en mis labios. Sí, mamá, mira, alguien me ama. Fin. Esa noche, después de que Mac me propusiera, me lanzó por toda la cama toda la noche, completamente sin pensar en las consecuencias. La consecuencia fue que, un mes después, descubrí feliz que estaba embarazada. Agachada en el baño, miré la prueba por largo rato. Luego miré mi vientre plano, sin poder creer que había una vida ahí. Mac había ido a la oficina. Cuando volvió, me encontró sentada en el comedor comiendo avena. Se acercó y me besó. Te extrañé, Yasmín. Me quedé sin palabras. Solo habíamos estado separados menos de medio día. Mac me besó otra vez. ¿Por qué parece que hace tanto tiempo? Corre a cambiarte, dijo con ojos ardientes. Tengo una sorpresa para ti. Esperé en la sala, dejando la prueba de embarazo sobre la mesa de café. Después de la ducha, Mac salió. Se apoyó en mí y empezó a molestarme por su regalo. Lo empujé suavemente y señalé la mesa de café. Él siguió la mirada. Luego levantó la prueba de embarazo con aire despreocupado. ¿Qué es esto?, dijo, dándole la vuelta para ver las líneas. Al siguiente segundo, se incorporó de golpe.
con los ojos fijos en la prueba, y de repente se levantó, sobresaltándome. Observé su reacción con diversión. Voy a ser papá, sonreí y asentí. Mac me levantó en brazos de repente y no paraba de repetir, voy a ser papá. Voy a ser papá como un disco rayado. Solo se lo contó a su familia cuando yo tenía 3 meses de embarazo. De pronto, toda la familia extendida llegó a la villa, hasta sus padres regresaron del extranjero. Me sentía como un panda en un zoológico, con todos observando cada uno de mis movimientos. Incluso respiraba con cuidado. Solo cuando Mac ahuyentó a todos pude respirar tranquila por fin. Aún no me acostumbraba a tanta gente alrededor. En los días siguientes, Mac me cuidó con aún más esmero, atento a cada detalle y sin faltar a ni una sola consulta prenatal. 10 meses después, di a luz a nuestro hijo en el hospital. El viejo Smith dijo que, cuando yo estaba en la sala de parto, Mac estaba afuera llorando. En cuanto salió el doctor, antes de que pudieran hablar, Mac gritó: «Salven a mi esposa». El doctor incluso se rió. Cuando Mac entró a verme, tenía los ojos rojos. Me pareció un poco gracioso y quise tocarle la comisura del ojo, pero no tenía fuerzas. Mac me besó la frente. Con su figura alta ahí junto a mí, con la voz entrecortada por la emoción, dijo: «Solo uno, ya no tendremos más». Sonreí, aunque en el fondo aún deseaba una hija, pero viendo el miedo que tenía Mac, asentí.